Bienvenidos a un espacio para reflexionar juntos sobre los retos y oportunidades de la educación, la sociedad y el desarrollo personal. Aquí analizamos temas que nos tocan a todos, desde la calidad educativa hasta el impacto de la tecnología y el rumbo del mercado laboral. Soy Maritza Vicente del grupo número 3 de la experiencia curricular Constitución y Derechos Humanos y te acompañamos en esta conversación que busca informar, cuestionar y sobre todo inspirar. Y hoy hablemos de bajos estándares de calidad, falta de interés para la investigación, educación remota y brecha digital, uso de las TICs e inteligencia artificial, fuga de talentos ante incertidumbre política y carreras profesionales versus mercado laboral. Bienvenidos a el podcast donde analizaremos los retos y oportunidades del sistema educativo peruano. Hoy hablaremos sobre un tema preocupante, los bajos estándares de calidad en la educación en el Perú. A pesar de los esfuerzos de los últimos años, el sistema educativo peruano aún enfrenta grandes desafíos. Según evaluaciones nacionales e internacionales, muchos estudiantes no alcanzan niveles mínimos en comprensión lectora y matemáticas. Esto se agrava en zonas rurales, donde el acceso a recursos es limitado y la brecha con las zonas urbanas es cada vez más evidente. Los bajos sueldos docentes, la falta de capacitación continua, materiales educativos desactualizados y escuelas con infraestructura deficiente son factores que debilitan la calidad. Además, la inestabilidad política afecta la continuidad de políticas educativas efectivas. Pero no todo está perdido. Existen iniciativas regionales, docentes comprometidos y proyectos comunitarios que están marcando la diferencia. Es momento de apostar por una reforma profunda que priorice la equidad, la calidad y la formación integral de nuestros estudiantes. La educación es la base del desarrollo de un país. Si queremos un Perú más justo y competitivo, debemos empezar por garantizar una educación de calidad para todos. En este episodio hablaremos de una problemática silenciosa pero fundamental, que es la falta de interés por la investigación en el Perú. La investigación es clave para el desarrollo científico, tecnológico y social de cualquier país. Sin embargo, en el Perú esta actividad no ha sido priorizada ni valorada como se debería. Muchos estudiantes universitarios ven la investigación como un requisito para egresar y no como una herramienta para resolver problemas reales. Las causas son múltiples. Por un lado, hay una escasa cultura investigativa desde los primeros niveles de formación. Por otro, la falta de financiamiento, incentivos y espacios adecuados limita la motivación tanto de docentes como de alumnos. Además, las universidades muchas veces carecen de líneas de investigación consolidadas y de políticas claras que fomenten la producción científica. Según datos del CONCITEC, el Perú invierte menos del 0.2% de su PBI en ciencia y tecnología, por muy debajo del promedio latinoamericano. Y aunque existen esfuerzos como los fondos de innovación o los concursos de proyectos, aún no son suficientes para generar un cambio estructural. Pero también hay esperanza. En distintas regiones del país, jóvenes investigadores están desarrollando soluciones innovadoras en salud, medio ambiente, educación y tecnología. Con el apoyo adecuado, el talento peruano puede convertirse en motor de transformación. Fomentar la investigación no es solo tarea de las universidades, es responsabilidad del Estado, del sector privado y de la sociedad en general. Necesitamos despertar la curiosidad, valorar la ciencia y conectar la investigación con las verdaderas necesidades del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio
especial donde hablaremos sobre el tema que nos ha tocado a todos, la educación antes y después de la pandemia, y específicamente cómo la educación remota y la brecha digital marcaron una gran diferencia en ese proceso. Antes de 2020, la educación era en su mayoría presencial. Aulas, el contacto directo con profesores, los recreos con amigos, todo formaba parte de nuestra rutina, aunque ya existían herramientas tecnológicas como plataformas virtuales o clases por videollamada, era solo para complemento. Pero cuando llegó la pandemia, el mundo se detuvo, las escuelas y las universidades cerraron sus puertas y en un momento a otro todo se volvió a ser virtual. Las clases comenzaron a darse por Zoom, Google Meet, WhatsApp o incluso por televisión. Ahí fue donde nos dimos cuenta de algo muy importante. No todos teníamos las mismas condiciones para estudiar desde casa. Aquí aparece un concepto clave sobre la brecha digital. Pues básicamente la brecha digital es la desigualdad entre quienes tienen acceso a internet, computadoras, celulares, tablets y quienes no. Durante la pandemia, esta brecha digital se notó más que nunca. Mientras algunos estudiantes podían conectarse desde su laptop con buena señal wifi, otros ni siquiera tenían electricidad o una red estable para asistir a clase. Y no solo fue el problema para los estudiantes. Muchos profesores tampoco estaban preparados para enseñar de forma virtual. Tuvieron que aprender a usar plataformas, grabar videos, adaptarse a materiales, todo en muy poco tiempo. Después de la pandemia, muchas clases volvieron a ser presenciales, pero la educación ya no volvió a ser la misma. Hoy en día se habla mucho de educación híbrida, que combina la presencial con la digital. Suena moderno, suena útil, pero plantea una gran pregunta. ¿Qué pasa con los que siguen sin acceso a tecnología? Si nos cerramos en esa brecha, el sistema educativo seguirá siendo injusto para muchos, ya que algunos no cuentan con internet, no cuentan con electricidad o de pueblos que son de pueblos alejados. En conclusión, la pandemia fue un punto de quiebra. Nos enseñó que la tecnología puede ayudarnos a seguir aprendiendo en tiempos difíciles. Pero también nos mostró que todavía hay mucho por hacer para garantizar una educación realmente inclusiva. Debemos pensar en el sistema, en invertir en infraestructura, en capacitar al docente y sobre todo asegurar que ningún estudiante pueda quedarse atrás por no tener conexión a internet o electricidad para conectarse a las clases virtuales. Hoy en día estamos viviendo una revolución silenciosa, pero increíble: el uso de los TICs y la inteligencia artificial en la educación. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la manera en que enseñamos y aprendemos. Desde pizarras digitales, plataformas con contenido interactivos, todo apunta a una educación más dinámica y personalizada. Pero lo más disruptivo es la llegada de la inteligencia artificial. Hoy, sistemas pueden adaptar contenidos según el ritmo del estudiante, evaluar automáticamente y hasta ayudar a crear proyectos. Suena increíble, ¿no? Sí lo es, pero también implica desafíos éticos, pedagógicos y sociales. No podemos usar IA solo por moda. Hay que capacitar a docentes, establecer límites claros y garantizar que la tecnología potencie, no reemplace el vínculo humano en el aula. Hoy hablaremos de un fenómeno que está afectando gravemente el desarrollo de muchos países, la fuga de talentos, especialmente en contextos de incertidumbre política. Imagina esto: un joven con una maestría en biotecnología decide irse a otro país. ¿Por qué?
no es por falta de amor a su tierra, sino por falta de oportunidades, y como él, miles. Cuando hay crisis políticas, cambios bruscos de gobierno, conflictos constantes o faltas de garantías institucionales, muchos profesionales, doctores, ingenieros, científicos, artistas, prefieren irse donde puedan desarrollarse sin miedo al mañana. Este fenómeno no es un nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos países. Países con gobiernos inestables e economías frágiles pierden a sus cerebros más valiosos. Y no solo es una pérdida individual, es el país en que invirtió en su educación, en su salud, en su formación y no verá retorno. El resultado, se frena la innovación, cae la productividad y se pierde competitividad. Por eso, para retener talento, no basta con pagar mejor, se necesita estabilidad, seguridad jurídica, políticas claras y un compromiso real por el desarrollo humano. Reflexionemos, ¿nuestro país está haciendo lo suficiente para que sus talentos se queden? ¿Cuántas veces hemos escuchado, estudia lo que te gusta? Suena bien, pero ¿qué pasa si lo que te gusta no tiene campo laboral? Hoy analizamos una desconexión que preocupa, la brecha entre las carreras profesionales y el mercado laboral. Y es que en muchos países miles de jóvenes eligen carreras como derecho, psicología o administración, no porque hay una demanda real, sino por tradición o desconocimiento. Mientras tanto, empresas tecnológicas, agroindustriales o del sector salud no logran cubrir puestos claves. Y es que el mundo cambia rápido. Hoy, muchas profesiones tienen un alto nivel de automatización o están saturadas. Por el contrario, hay una creciente demanda de programadores, técnicos en energías renovables, analistas de datos y otros perfiles que no siempre son promovidos desde la educación. El problema no es estudiar lo que uno ama, sino hacer con conciencia de las oportunidades reales. El futuro del trabajo exige adaptabilidad. Por eso la orientación vocacional, la actualización de mallas curriculares y el diálogo entre universidades, empresas y gobierno son más que necesarios. Cada uno de estos temas nos muestra que no basta con observar la realidad. Tenemos que cuestionarla, entenderla y transformarla. Ya sea desde la educación, la investigación o la tecnología, todos tenemos un rol en la construcción del futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educación en Crisis, Voces que despiertan la realidad. Si este contenido te hizo pensar, compártelo. Y si tienes algo que decir, escríbenos. Este espacio también es tuyo. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos conversando con conciencia y propósito.